Y se confirmó el bombazo. Papu Gómez es nuevo futbolista del Sevilla de Julen Lopetegui. Venga, no me entretengo más, vamos a analizarlo. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Creo hoy, Adrián Blanco, bienvenido de nuevo al canal, que nuestra sonrisa ya insinúa, ya deja bien a las claras lo que opinamos de la llegada del Papu Gómez al Sevilla Fútbol Club. Cuando nos esperábamos un mercado de fichajes de invierno, Miguel, paradito, que va a haber poco movimiento, nos encontramos con uno de los bombazos de los últimos años, te diría incluso, porque lo del Papu Gómez en el Ramón Sánchez Pizjuán, Miguel, ojalá vuelva pronto el público a las gradas. Es una comunión que se tiene que retroalimentar sí o sí. Es que es un jugador de culto, de esos que ya prácticamente no quedan. Encima en el Sánchez Pizjuán, que sabemos que, bueno, digamos que el nervio corre por Nervión, valga la pequeña redundancia del juego de palabras. El caso, hay que comenzar a explicar por qué llega el Papu Gómez a Sevilla. Básicamente algo se rompió en ese vestuario del Atalanta entre Gasperini y Papu Gómez, los dos hombres del proyecto de la DEA, que lo han definido durante los últimos años. Es un tema básicamente de relaciones humanas, algo que pasa habitualmente. No es un tema de nivel, no es un tema de bajada de prestaciones ni mucho menos, porque sí, es cierto, el Papu Gómez es un jugador veterano, tiene 32 años y el próximo 15 de febrero cumple 33. No le quedan, por desgracia, muchas temporadas de fútbol, pero el caso es que el año pasado juega a su mejor nivel, diría yo que su mejor versión, la más competitiva, la más determinante, y este mismo año, este mismo curso, antes de ese enfrentamiento con Gasperini, vuelve a exhibirse. De hecho, estaba comenzando también mejor que nunca. Por tanto, digamos que al Sevilla llega el mejor Papu Gómez. No sabemos cuánto va a durar, pero sí que ahora mismo sigue siendo ultra decisivo. Sí, no llega a retirarse a Sevilla, es decir, no llega en el declive de la carrera ni mucho menos. La temporada pasada, que tú dices era la más determinante, es un tipo que estaba promediando en la Serie A 70 intervenciones por partido, que son muchas intervenciones, y 3 key passes, Miguel, que ya sabes que nos gustan mucho esos pases que deciden muchas veces las jugadas, que son unos números de verdad impactantes, en un futbolista que además yo creo ha sido muy inteligente con los años, sabiéndose readaptar posicionalmente a un juego en el que si ya no tenía la velocidad ni el desborde que pueda tener antaño, empezó a ocupar otras zonas y otras posiciones que le permitieron ser muy determinante y muy dominante con el juego de su equipo, convirtiéndolo en un absoluto jerarca. O sea, que lo que está fichando del Sevilla es un talentazo brutal, pero además un tío con una personalidad tremenda. De hecho, quizás por ahí ha llegado el problema con Gasperini, por la posición y por la personalidad. Claro, a nosotros nos encanta encima que llegue al Sevilla porque, bueno, nosotros llevamos meses comentando lo evidente. Ever Banega se ha ido. Y es verdad que Ever Banega es un futbolista diferente al Papu Gómez, que juega a otra altura, que da otro tipo de pases, que tiene otra posición, básicamente, por resumirlo muy mucho. Pero el caso es que el Papu puede representar algo parecido a Banega, o mejor dicho, puede darle cosas al Sevilla que el Sevilla desde la marcha de Ever había perdido, porque Rakitic no se las estaba dando, porque Oliver Torres no es tan bueno y porque Óscar Rodríguez todavía hay que ver si es ese tipo de jugador, que no lo tenemos claro, y además todavía es muy joven. Sí, fíjate, el año pasado, la temporada pasada en el Sevilla vimos, Miguel, como el Sevilla se organizaba evidentemente alrededor de Ever Banega, claro, perfil izquierdo, Ever cambiaba la orientación del juego, conectaba con sector derecho y ahí aparecían Jesús Navas y Lucas Ocampos para acelerar el juego y meter al Sevilla en el último tercio del campo. Ahora el Papu Gómez arrancando desde una altura seguramente superior, porque yo creo que lo vamos a ver partir desde el sector que más le beneficia a él hasta ahora, que es esa pierna cambiada, perfil izquierdo para meterse por dentro y desde ahí organizar toda la sala de máquinas del Sevilla. Yo creo que desde ese sector, sin intervenir tan abajo, va a poder darle al Sevilla esos momentos de pausa, salida ante presión, desborde en los metros finales, es decir, que le va a poder dar al Sevilla ese salto, como tú dices, que no le estaba dando Iván Rakitic, tan necesario para un equipo que, por mucho que quiera correr, evidentemente siempre necesita un segundo o dos de pausa antes de lanzarse al espacio para ordenarse mucho mejor. Y yo creo que el Papu va a ser ese futbolista que, aunque parta más arriba, como estamos diciendo, no va a ser extraño. Yo creo que no va a ser diferente, ni nos vamos a llevar las manos a la cabeza, ni mucho menos, por ver al Papu retrasarse unos metros más atrás, como ha hecho estos últimos años en la Atalanta, y a partir de ahí dirigir todo el juego ofensivo del equipo.
Claro, porque al final lo que ha perdido el Sevilla sin Ever Banega es calidad en la posesión. Y esa pérdida de calidad en la posesión le ha quitado calidad a su posicionamiento, ¿no? Esto que muchas veces está ligado. El Sevilla en la Europa League y en la Liga del año pasado dominaba a nivel posicional, metía muy atrás al rival, dominaba la segunda jugada y aunque como siempre digo ataca más por cantidad que por calidad, algo en lo que con el Papu mejoraría, pues digamos que siempre terminaba dominando y nunca estaba mal parado. Eso es algo que no está pasando esta temporada y por eso, a pesar de que sigue puntuando muy bien y está cumpliendo con los objetivos de sobra, digamos que su juego se ha resentido bastante. Por hacer una pequeña lista, Adrián Blanco, ¿qué cosas crees que el Papu Gómez le puede dar al Sevilla? Algunas parecidas a Ever Banega, otras diferentes. Enuméramelas. Mira, yo creo que la primera y más evidente, Miguel, es el desborde. O sea, al final tienes un jugador que recibiendo al pie tiene una capacidad, una habilidad especial para quitarse la primera marca. Sí, la primera marca de encima muy rápido. Se lo quita con un recorte y a partir de ahí ya divisa el área para poner el balón, centrar, chutar, lo que quiera hacer. Yo creo que ese desborde es clave. Después, como digo, va a tener un organizador en una posición adelantada, que esto es algo que a nivel de sistema Lopetegui tendrá que gestionar. Es decir, a ver qué espacio, qué zona del campo le da para permitirle también espacio y tiempo para dirigir las jugadas. Yo creo que esas dos son clave. Creo que a nivel físico, de velocidad, evidentemente a altura no la va a tener, pero creo que a nivel físico, ese motor que tiene para cambiar de ritmo muchas veces, incluso él mismo saber pararse. Exactamente, pararse muchas veces, detenerse y lanzar, creo que va a ganar un lanzador clave, además para el delantero que viene jugando ahora en el Sevilla, que va a ser importante la relación que también puedan hacer de ahí. Y yo creo que en esos tres tips podemos definir un poco lo que es el Papu Gómez, pero más allá de eso, ya digo, es un jerarca del juego, es un tipo al que le gusta mucho balón, es muy intervencionista, de hecho, muchas veces comete el fallo asumible para el sistema de acercarse muchas veces al receptor, quitar un poco ese espacio para ganar la jugada y ver la portería de cara desde muy lejos. Entonces yo creo que lo que va a ganar es jerarquía, va a ganar determinación en metros finales, ese desborde, la capacidad para organizar el juego de su equipo. Todo esto está fichando el Sevilla. Es decir, como decimos Miguel, el Papu Gómez no llega para retirarse Sevilla. Venía jugando en su mejor momento de la carrera, ha tenido un parón, pero ahora mismo estamos con los 32 años, casi 33 que tiene, ante el mejor Papu Gómez de toda la carrera. Para mí, por resumir todo lo que has dicho, que evidentemente estoy completamente de acuerdo, esto también se concentra en el hecho de precisamente concentrar el juego, aglutinarlo. Es un futbolista sobre el que ha pendulado durante muchas temporadas la Atalanta, ese Duván Zapata, ese Irisic, esos carrileros que en parte eran muy buenos gracias al Papu Gómez, los centrocampistas, y es algo que va a pasar también en el Sevilla. El Papu Gómez va a llegar al Sevilla y va a cambiar cosas. Es inevitable y es necesario, porque si no, va a llegar el problema seguramente de falta de encaje o de notar que el contexto del Atalanta en muchos sentidos es muy diferente al Sevilla, porque claro, el Sevilla normalmente juega a un ritmo más bajo, ataca con menos hombres, la Atalanta es un equipo que muchas veces te carga el área con 7 hombres y que no tiene ningún problema en meterse en quinta velocidad desde el momento en el que recibe el Papu. Luego, por sumar otro aspecto, creo que es muy importante la creatividad. El Sevilla, ya sin Ever Banega, no tenía futbolistas que dejasen golpeos diferentes, toques diferentes, jugadas que no te imaginas. Incluso Suso, que sea a lo mejor el más genial que tiene el Sevilla, ya sabes lo que te va a hacer. Jugada para la izquierda, se va a ir de dos y te la va a poner en el ángulo en el mejor de los sentidos. Pero claro, ya sabes lo que va a hacer. Ocampos es otra cosa. En-Nesyri, ¿qué vamos a decir? Rakitic, pues por desgracia no ha sumado ese aspecto a su juego. Joan Jordán es un distribuidor más que un generador de ventajas. El Papu Gómez es un futbolista muy creativo y como esté a gusto, esa creatividad va a hacer mejores a los que le rodean. ¿Cómo conseguir que esté a gusto a nivel posicional? Adri, esta me parece la primera de las preguntas. No es lo único importante, ya digo que el ritmo, la importancia que se le dé, las conexiones que vaya estableciendo con los compañeros va a ser lo que marque el nivel, cuánto aporta el Papu Gómez. Pero para comenzar a hacer eso hay que hablar de la posición. Claro, la Atalanta juega con 3 centrales, el Sevilla normalmente lo hace con 4, aunque ahora está dibujando pequeñas variantes en ataque posicional que quizás puedan propiciar que el Papu se sienta más a gusto, con Fernando entre Koundé y Diego Carlos. Claro, está la posición de interior izquierdo, que para mí es la de menos nivel, la que está ocupando Ivan Rakitic, pero eso igual es hacerle jugar demasiado atrás. Por tanto, yo veo sobre todo 2 ideas. Si no hay cambios, sobre todo a 3 centrales. Una, 4-2-3-1 con el Papu de media punta, otra 4-3-3 con el Papu comenzando en banda izquierda y en banda derecha imagino yo que iría Ocampos, pero claro, en este momento de Suso tan inspirado, sonaría raro meter ahí al argentino y quitar al gaditano.
Es que ese es el tema, que Suso viene jugando muy bien porque quizá en otro momento de la temporada, en otro momento quizá del año pasado, cuando llega Suso... Hace 3 meses. Exactamente, no hace demasiado tiempo quizá ahí si te hubiese dicho Papu claramente en izquierda o Campos vuelva a su sector a la banda derecha, que yo creo que además es el que más le beneficia a él, por delante de Jesús Navas, y a partir de ahí que el Papu gestione todo el juego, porque además... Con el Papu en ese sector, que yo creo, Miguel, que va a entrar como extremo izquierdo y que, pese a lo bien que está Suso, quizá por ahí va a llegar la rotación y que veamos al Papu con más continuidad por ahí y que Campos vuelva a su banda. Yo creo que desde ahí puede conseguir Julen Lopetegui algo que a la vez, de manera directa o indirecta, puede beneficiar a Rakitic. Es decir, que veamos a un Papu Gómez que gestione el juego desde ese sector y que Iván Rakitic vuelva a ser ese Iván Rakitic de mayor recorrido que, por ejemplo, vimos en la etapa Luis Enrique en el Barça. Ya no tiene, evidentemente, el croata, el motor de entonces, pero sí creo que puede acompañar bien esas situaciones en las que el Papu, si baja un poquito más atrás, los dos no se pisen y sea Rakitic el que se suelte un poco, porque ya hemos visto en estos meses de competición que Rakitic no está siendo el organizador de juego abajo en el primer pase que estaba siendo Verbanega, así que yo creo que por ahí puede llegar un poco la adaptación del Papu. Si no, como media punta en el 4-2-3-1, fíjate, yo creo que además el Papu va a garantizar dentro de esta lista de cosas que hemos dicho muy buenas que va a aportar al Sevilla. Algo clave, Miguel, es que en los metros finales que tú decías, la creatividad para inventarse situaciones, va a conseguir consiguiendo que todo el juego orbite en torno a él, como siempre ha hecho, el Sevilla gestione mucho mejor la segunda jugada y la incorporación de la segunda línea. Hemos visto como el Sevilla es un equipo muy vertical, muy directo, muy físico a la hora de embotellar a sus rivales, pero muchas veces no ha conseguido que la segunda línea, los Jordán, los Rakitic, los Óscar y compañía, acaben finalizando las ocasiones desde la frontal. Y yo creo que si el Papu consigue esperar en esa zona del campo más arriba, consigue que el equipo se instale, va a ganar mucho y va a conseguir que el Sevilla no solo sea más profundo, sino que la presión tras pérdidas sea además más efectiva. Entonces, yo creo que por ahí van a ir un poco los tiros. Encaja muy bien en ambas. A mí, ya te digo, me gustaría mucho verlo con la continuidad del Atalanta, verlo en ese sector izquierdo, que además, si se pasa el dibujo de tres centrales, como dices, Acuña puede ser un gran beneficiado. Totalmente. De limpiarle mucho espacio para que corra Acuña al espacio, pero yo creo que en cualquier caso va a encajar muy bien las dos posiciones. No lo acabo de ver, eso sí, en una posición en la que quizá de ahí viene todo el problema en la Atalanta, que es la banda derecha, que era donde en teoría quiso ponerlo a Gasperini. Y no creo que sea su sector. No entiendo muy bien cuál era la decisión o cuál era la idea con ello. Pero aún así, sea media punta 4-2-3-1, extremo izquierdo en 4-3-3, nos encaja muy bien. Yo soy más partidario de esta última, Miguel, del 4-3-3 como extremo izquierdo, pero entiendo que ahora mismo en el momento de Suso es complicado decirle que se quede en el banquillo. Claro, lo bueno es que al menos ganas un recurso más, que fíjate que al Sevilla no le faltaban. Es una de las plantillas más amplias que existen, al menos en el fútbol español, pero con el Papu es que digamos que las opciones se multiplican. A mí lo más importante, por resumirlo todo, es que juegue en esa zona que tanto le gusta a él, que yo encuadraría entre el lateral y el central rival y a su vez el medio centro y el extremo rival. Ahí se configura un cuadrado que es donde se suele situar el árbitro, como el Papu ha contado en más de una entrevista, y es donde se sitúa él, donde digamos que es de todos, del central, un poquito del lateral, un poquito del medio centro, un poquito de extremo, y a la vez es de nadie, y es ahí donde crea retos que a los sistemas defensivos contrarios muchas veces se le atraganta. Para ir terminando, vamos a ir dibujando pequeñas relaciones. ¿Cuántas cosas puede cambiar el Papu Gómez en varios futbolistas que están siendo importantes? Por ejemplo, el primero que me sale, Youssef En-Nesyri. Claro, En-Nesyri ahora mismo es que parece el buque insignia de Sevilla. Viene prácticamente de completar 2 hat-tricks consecutivos, está impresionante. Yo creo que evidentemente no es Duván Zapata, no tiene ese juego de espaldas, no tiene esa inteligencia posicional, sí que tiene esa agresividad al espacio, también esa agresividad a la hora de llegar y rematar imponiéndose a todos. Yo creo que ese toquecito con la diestra del Papu le puede venir muy bien si En-Nesyri gana punto de penalti y aparece desde atrás. Y más allá de eso, lo que tú comentabas como lanzador, el Papu encuentra muchos espacios que no existen y En-Nesyri es un jugador que no para de atacarlos, porque algo que sí tiene el marroquí es que es hiperactivo. Sí, y aunque no va a llegar al espacio, ya hemos comentado muchas veces que En-Nesyri va a ir siempre y va a provocar que si no llega a controlar la pelota, efectivamente, ya provoca un error, el rival tiene que volver a corregir la situación, es decir, que siempre va a estar molestando mucho y es una molestia que al Sevilla le sienta muy bien. Entonces yo creo que a nivel posicional los dos pueden encajar muy bien, tanto en situaciones de transición ofensiva corriendo al espacio. El pie derecho del Papu es diferencial para buscar ese tipo de situaciones y En-Nesyri por velocidad las va a ganar, y en situaciones de centro, cuando el Papu recorte hacia adentro, se meta en ese cuadrado que tú dices, cargando el área, el Papu tiene un centro que es muy valioso y En-Nesyri, como dices, llegando, incorporándose al punto de penalti, está entrando, lo estamos viendo como un toro, o sea, está entrando a rematar con toda la fuerza del mundo
y está consiguiendo muchos goles, y si no en rechazos en segundas jugadas acaba consiguiéndolos. Así que yo creo que esa sociedad es muy positiva. La que no sé, Miguel, hasta qué punto puede acabar de funcionar es la de Papu de Jong, porque creo que sí, de alguna manera puede ser un poco redundante que los dos bajen al apoyo, que los dos se acerquen mucho. Quizá por ahí se necesita activar la tercera pata, que sea Ocampos, que sea ese futbolista que estire como tercer hombre en esa sociedad, pero yo creo que la de En-Nesyri y Papu puede ser muy positiva. Precisamente a mí con Ocampos me encaja muy bien, ya sea atacando precisamente ese segundo palo, algo que ha hecho, por ejemplo, muchas veces Hateboer, y si empieza por izquierda Ocampos porque el Papu es media punta, más de lo mismo, otro jugador que siempre ataca, que siempre busca el espacio. Al final lo que necesita el Papu a su alrededor es movimiento, es dinamismo, es energía, y Ocampos tiene de eso, vamos, de sobra. Sí, no, completamente. Y al final, fíjate, Miguel, lo decías tú, en la jugada clásica del Atalanta del Papu encuentra al carrilero en el sector opuesto, Hateboer llega a línea de fondo, pone el balón al otro sector donde aparece a rematar el otro carrilero, es decir, que es una jugada que ya hemos visto muchas veces en el juego del Papu, que seguramente va a intentar activar, y que Ocampos parta desde un sector o parta desde el otro, yo creo que lo va a poder activar muy bien. Es decir, si Ocampos juega desde la izquierda como ha jugado normalmente, hemos visto que el propio Ocampos tiene muchas veces que acelerar su propio juego, que ya de por sí es bastante rápido, para superar por un regate que no tiene. Es decir, Ocampos no es un jugador con una técnica, una habilidad en la gambeta diferencial para sortear rivales, sino que tiene que superar por físico, y ahí yo creo que aclarándole ciertas situaciones en las que, por ejemplo, el Papu dentro de ese cuadrado consiga llevarse al central o al lateral y dejar ahí un espacio libre para Acuña o para Ocampos, puede ser muy positivo. En cambio, si Papu se mete por dentro con el pie derecho, busca segundo palo en el sector opuesto, Ocampos va a aparecer, como ha aparecido muchas veces en línea de fondo, y tienes un jugador que además es bastante alto para ganar el balón por arriba y poner el balón en el punto de penalti para la entrada de Jong, la entrada de En-Nesyri, la segunda jugada que antes comentábamos. Así que yo creo que esa sociedad también va a ser muy, muy positiva. Tiene muy buena pinta, honestamente, lo del Papu en Sevilla, porque como conclusión podemos decir que, bueno, repetimos, no es Ever Banega, pero puede conseguir que el Sevilla no eche de menos a Ever Banega. Y eso lo pueden conseguir muy pocos futbolistas en el mundo. Lo que pasa es que el Papu es de los buenos. Veterano, con personalidad, sí, pero de los buenos. Ha sido un placer, Adrián Blanco, hablar contigo sobre este magnífico jugador. Y qué bien nos lo vamos a pasar en la Liga Española y, ojo, en ese duelo ante el Borussia Dortmund, porque el Dortmund tiene problemas precisamente a la hora de defender ese espacio. Y está Tomás Menier en ese sector, Miguel, del Borussia Dortmund, así que ojo que por ahí puede tener del Sevilla algo de posibilidades. Encantado, como siempre, de participar, Miguel, y si me traes a hablar del Papu Gómez y de joderes así, siempre mejor que mejor. De Menier igual te invito y no vienes, ¿eh? También te lo digo. Por alguna razón. Que eres un poquito exquisito, pero bueno, a eso nos gusta aquí en Diario de un Periodista Deportivo. Espero, chicos, que os haya gustado el vídeo, y si es así, ya sabéis cómo premiarlo. Haced como el Papu, bailad como el Papu, dale like, suscribiros y activad la campanita, porque aquí en Diario de un Periodista Deportivo el fútbol nunca se acaba.